Hola a todos, ¿cómo están? Sé que he estado muy inactivo en los últimos días, lo siento por todo. Mientras tiempo ha sido caótico. En teoría este video tuvo que haber salido hace unas semanas, pero no fue el caso. En fin, lo siento. Bueno, supongo que mejor tarde que nunca. Ya sin más que decir, aquí está un nuevo capítulo de la historia de Ruby. Importante renuncia de derechos de autor. Ninguno de los personajes, imágenes, música, clips o franquicia me pertenece. Créditos a sus respectivos autores y dueños intelectuales. Alerta ficción: nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Comillas, eso es un robo descarado. Tai, ¿sabes lo caras que son las entradas con tan poca antelación? Créeme, esto es lo mejor que vamos a conseguir. Normalmente lo pondría en mi lista de gastos de la misión y se lo enviaría a Ozpin, pero... Sí, lo sé. ¿Seguro que no puedes salirte con la tuya? Incluso con el sueldo de profesor, esto es brutal. Glinda nos va a matar a los dos por eso. Sabes que la veremos pronto en la reunión de exalumnos, ¿verdad? Tener sentidos agudizados solía ser una maldición. Si bien reaccionar a los más mínimos cambios de sonido, temperatura e incluso movimiento era invaluable durante el combate, también o una cantidad indeseada de cosas desagradables. En tercer grado, se enteró de que su maestro tenía una aventura con la esposa del director de Signal y tuvo que guardárselo para sí durante todo el año siguiente. La palabra incómoda no alcanzaba para describir los diversos encuentros que tuvo a lo largo de los años. En cualquier caso, aquí en la estación central de Vale, escuchó a su padre y a su tío comprando billetes en el mostrador y horrorizados por los precios de reventa. Al igual que con los billetes de dirigible, comprarlos antes de la salida siempre iba a ser más caro, pero para sus propósitos, necesitaban ser rápidos. Como dijo Crow anoche, encontrar a la tribu Bramben podría llevar varias semanas, y como Beacon comenzaba relativamente pronto, decidieron irse ahora. Su padre tenía días de vacaciones guardados durante años, y ahora era el momento perfecto para usarlos. Ruby ignoró a Ian y se sentaron en un banco cercano con todo su equipaje mientras compraban los boletos. Por suerte, el equipaje estaba guardado en su nave antes de partir de Patch, incluyendo su motocicleta. Por alguna razón, ni Crow ni su padre lograron convencerla de dejarla en casa. Estoy muy aburrido. ¿No podrías llevarme a tu nave para que pueda trabajar en Bumblebee? Olvidé hacer algunos ajustes. Sabes que no puedo. ¿No te lo dije ya? No puedes ingerir cosas vivas ni nada parecido, sí, así que puedes meter comida, pero nada vivo. ¿Cómo funciona eso? Si fuera un científico de Kansen, quizás podrías decírtelo. Sin embargo, si intentaras permanecer en él, supongo que te caerías al agua cuando el barco desapareciera. Piensa en ello como una lección de natación. Uno que saldrá de la nada. Oye, ¿de verdad es esta la mejor manera de llegar? No es que dude de tus habilidades de navegación o como sea que lo llames. ¿No hablaron de esto anoche? Tras una larga sesión informativa y debate, planearon su ruta para que fuera eficiente y cómoda, atendiendo a la petición de su padre de que no afectara tanto sus ahorros. Para sus propósitos, se consideró una ruta en dirigible a Ciudad Mistral, sin embargo, los habría llevado lejos de donde se encontraba la tribu Bramben, por no mencionar la disponibilidad y el precio con poca antelación. Los dirigibles a Mistral no eran rápidos en comparación con los aviones de pasajeros de su mundo, y la tecnología de propulsión atlesiana aún no se había generalizado para todos los dirigibles, era un desarrollo interno exclusivo de Atlas. Aunque ese no era su problema más evidente, llegar a Anima fue relativamente fácil, encontrar la tribu Bramben, sin embargo, fue más complicado. El informe de Junior solo enumeraba ubicaciones probables, no una exacta. Por lo tanto, Ruby propuso simplemente zarpar y navegar hacia donde necesitaban ir. Intentaban encontrar el campamento en la zona, aproximadamente entre Argus y un pintoresco pueblito llamado Sion. La distancia entre ambos asentamientos equivalía a la extensión total de las tierras de Sangre de Hierro vista horizontalmente. Sin mencionar la profundidad que podía alcanzar desde una perspectiva interior, afortunadamente, la zona también rodeaba el lago Matsu, el más grande de Remnants, lo que les permitía navegar por ambos lados. Sería más fácil si Crow supiera dónde se escondía su antigua tribu. Sin embargo, no lo culpo por cortar todo contacto. Una vez más, el historial acumulado por la tribu Bramben era extenso. Ruby no soportaba que Ian viera cuántos asentamientos destruyó su madre. Sin embargo,
en lugar de responder con sarcasmo, adoptó una expresión serena, probablemente procesando algunas cosas que su padre le había contado la noche anterior. Por respeto, Ruby se puso los auriculares y, en silencio, fue a trazar su ruta desde el límite de Sanus hasta Argus. Sí, oye, parece que tienen nuestras entradas. Iré a refrescarme en el baño, vuelvo enseguida. Ruby asintió y su hermana mayor fue al baño más cercano. Mientras tanto, su tío y su padre regresaron con 4 multas, y este último parecía estar agotado. Ahí va una parte de mi bono. Oye, es lo mejor que pudimos haber hecho. Gracias a los hermanos que no tuviste que pagar primera clase, aunque el viaje a Port Royal va a ser un poco apretado. ¿A dónde fue Ian? Al baño. ¿Cuándo salimos? En una media hora, tomaremos el próximo tren. Crow, ¿podrías traernos bebidas y bocadillos? Si no recuerdo mal, cuestan un ojo de la cara si los compramos a bordo. Aunque Crow lo disimulaba bien, Ruby sabía cuándo se enviaba un mensaje secreto. Sí, claro. Zarpamos después, así que compraré unas pastillas para el mareo. Las aguas entre Sanus y Anima no son nada mansas. Su tío se alejó, probablemente a la farmacia más cercana. Ahora estaba sola con su padre, en estas situaciones, sentía que tenía algo que decir, otro sermón de papa, como lo expresó Jan. He desafiado el Mar del Norte, no temo nada de lo que Remnant me ofrece, declaró Ruby primero. Crow y Jan tuvieron la audacia de dudar de la capacidad de su barco para lidiar con los Grimm acuáticos anoche. Insulto a su orgullo aparte, estudió las cartas náuticas de la ruta, especialmente para saber cómo evitar ser vistos en las concurridas rutas marítimas de ese tramo de agua. No sé dónde está eso, pero escucha, Ruby, anoche hablé con Jan sobre este viaje familiar improvisado. Después de hablarlo un rato con Crow, sería mejor que también tuviéramos esta charla. Su padre se giró por completo, esta era otra de esas conversaciones serias, que le recordaba a cuando le enseñó cómo funcionaba la reproducción usando la analogía del conejo. Fueron 30 minutos agonizantes que Ruby no quería repetir, sin embargo, esto se sentía diferente. Cuando lleguemos a Anima, no será como nuestros viajes anteriores. No iremos a las grandes ciudades, donde es relativamente seguro, sí, Mistral incluida. Comillas había estado en Mistral antes para visitar a su abuela paterna, con todo el drama que conllevaba una visita así. Este viaje no iba a pasar cerca de Ciudad Mistral, que estaba al otro lado de Anima. Mira, esto es un poco difícil para mí, ya que no te has entrenado para el combate como Jan. Sé que puedes luchar, y créeme, muy bien, pero ninguno de los dos sabe lo que hay ahí fuera. Es algo que desvelaría a un cazador veterano, casi quise dejarte en casa por eso. Quiso burlarse en respuesta, pero se contuvo. No tienes que preocuparte por mí. Ya me encargué de los Grimm y de los gánsteres. Su padre la miró con una mirada acerada. No, Ruby. Escúchame. Los gánsteres con los que luchas en Vale no se comparan con la tribu Bramben ni con los bandidos de allí. Tampoco con los Grimm de Anima, créeme, Crow y yo lo hemos visto casi todo. Ahora bien, no sé lo dura que seas, ni cuánto puedas aguantar, pero cuando lleguemos y los encontremos. Si las cosas se ponen feas, no dudarán en matarte. De nuevo, quiso burlarse de la idea de que algo pudiera matarla. Sin embargo, al ver la expresión de su padre, Ruby comprendió cuáles eran sus preocupaciones. Si estaba herida o muerta, o si se lo hacía a alguien más. Una verdad incómoda en todos los ejércitos, o para todo soldado, era que, en última instancia, su propósito era estar dispuesto a quitarle la vida a otro ser humano por su causa. Fuera de su nación o de cualquier otra, se esperaba que tomaran un rifle y acabaran con la vida de otro cuando llegara el momento. Kansen no fue diferente. En los recuerdos de Ulrich, ella luchó en una guerra. Una guerra omnipresente. Supongo que ser cazadora no es tan diferente después de todo. Ruby, no lo decía en serio. Aunque todavía no me acostumbro a tu nuevo, parecido, sí, ya lo sé, llámalo así cuando estemos en público. Al fin y al cabo, sigue siendo una quinceañera, mi quinceañera. Y hay cosas para las que nadie está preparado. Iba a darle a Ian la misma charla la noche anterior a Beacon, pero supongo que no dejan de sorprenderme, Comillas sonrió débilmente ante su propia broma, el humor no ayudaba en absoluto a mejorar el ambiente. Ruby se esforzó por formar las palabras, y en lugar de eso, su padre terminó por ella. Solo quiero que me prometas que, pase lo que pase cuando lleguemos, tu seguridad será lo primero. Puede que tus recuerdos hayan luchado en una guerra antes, pero tú, Ruby Rose, no. Quiero que me lo prometas, ¿de acuerdo, pequeña?
Ruby suspiró. De todas las conversaciones, le estaban contando esta verdad que conocía de memoria. Aunque, en realidad, la idea todavía, la inquietaba bastante. Los Kansen estaban destinados a proteger a la humanidad, pero con demasiada frecuencia, era la humanidad a la que juraban lealtad la que quería enfrentarse entre sí. Lo prometo, hasta cierto punto. Si mi seguridad o la tuya corre peligro en algún momento, no dudaré en asegurarme de que todos regresemos a paz chilesos. Esa será mi promesa, ¿son aceptables? Fue el turno de su padre de suspirar, pero al final asintió con aceptación. Supongo que es lo mejor que puedo conseguir de ti, mejor no nos arruines la suerte cuando lleguemos. Si no, Tian podría mirarnos y despreciarnos. De acuerdo, pero avísame si usas tus ataques más destructivos. No quiero que Anima gane de repente unos cuantos cráteres nuevos sin una buena razón. Si Ruby encontraba un objetivo que justificara el uso de sus baterías principales, algo andaba muy mal en el continente. Reclinándose, volvió a observar la estación. El estilo recordaba a muchas estaciones similares en Europa, aunque la de Vale tenía un aire típicamente irlandés. Quizás algo más parecido a las estaciones de París, su referencia más cercana. Ruby no necesitaba tomar muchos trenes en Remnants, estaba mucho más familiarizada con lo que sucedía en el mar. Hace mucho tiempo que no estoy en una estación como esta. ¿Comillas HM? Supongo que tienes razón. Siempre que viajamos, solemos hacerlo por mar o a las terminales de dirigibles. No, quiero decir que no he estado en algo así más allá de los recuerdos de Ulrich. A veces, cuando nos trasladábamos de base, íbamos por tierra debido a la velocidad. Había una vieja panadería en la estación de Kiel que vendía pasteles muy buenos. Es una pena no haber encontrado una igual de buena en Remnant todavía. Comillas, ¿es cierto? Parece que extrañas ese mundo mucho más que Remnant. ¿De verdad era mucho más avanzado? Ruby apretó los labios. Avanzado no era el término adecuado, si bien era cierto que su mundo tenía más gente y civilizaciones más grandes, Remnant tenía algunas ventajas sobre el suyo, como la estabilidad política y la evidente paz relativa. Este mundo había vivido guerras, por supuesto, pero no a la escala de la que libró Ulrich. En cierto modo, sí y no. Sin embargo, no es sano darle tantas vueltas al pasado. Si sigues haciéndolo, podrías empezar a tener una visión optimista de un pasado que nunca existió. Tenemos todo el tiempo del mundo para hablar del pasado de Ulrich más tarde. Alguien se nos acerca. Comídase. Ah, es el dependiente de la taquilla. Rayos. Pasa algo con nuestros billetes. Acercándose a paso rápido, un taquillero uniformado tenía una expresión tranquila, pero su forma de caminar demostraba claramente su nerviosismo. Para cuando llegó a su lado, Ruby notó los 4 boletos extra en sus manos. Disculpe, señor, hay un pequeño problema con su tren con destino a Port Royale. Ay, a ver si lo adivino. ¿Se retrasó o se canceló? Te aviso que puedo denunciarte ante la Cámara de Comercio por negarte a devolver el dinero. El empleado negó rápidamente con la cabeza, lo que hizo que su padre se detuviera confundido. No, señor. Se trata de la distribución de sus asientos. Debido a un acuerdo previo, sus asientos reservados ya están reservados para un grupo más grande, y debido a un sistema de reservas diferente, nuestro sistema no pudo detectar que no estaban disponibles. Bueno. Entonces nos pondríamos en otro sitio. A su padre le parecía un asunto trivial, por lo tanto, había algo más en juego. Eso tampoco es posible, señor, esta ruta está completa en los camarotes estándar. Algo en esto se removió profundamente en sus recuerdos, sobre el servicio de trenes de Iron Blood, a pesar del estereotipo de que esa nación era rígida y ordenada. Sus trenes de pasajeros eran, de alguna manera, todo lo contrario. Con frecuentes retrasos y cancelaciones directas por las razones más triviales, algo así debería haberle sido otorgado a otro país como Cerdeña, con su estereotipo frívolo. Por lo tanto, hemos decidido ofrecerles un ascenso gratuito a primera clase. Sin embargo, debido a la falta de asientos disponibles, me temo que tendrán que sentarse separados. ¿Es aceptable o solicitarán un reembolso completo? Comillas, nos lo llevamos antes de que pudieran retirar los billetes. Su padre ya había aceptado los que le habían ofrecido, verificando que, efectivamente, eran para primera clase. Ruby, no te importaría sentarte aparte de nosotros, ¿verdad? Solo son unas horas. No, no lo haré. Excelente. Gracias por nuestro servicio de comida, por favor asegúrese de sentarse en el asiento indicado en su boleto. Buen viaje y gracias por viajar en SNCV.
Les devolvieron sus billetes anteriores y, a cambio, les dieron billetes auténticos de primera clase. Tras una inspección más detallada, comprobaron que eran auténticos y no una copia falsa, como ella había sospechado inicialmente. Poco después, Crow y Ian regresaron con sus respectivas provisiones para el viaje. ¿Por qué estás tan feliz? ¿Pasó algo bueno mientras estábamos fuera? En lugar de responderle a Crow, su padre simplemente le extendió el boleto para que lo leyera. A juzgar por su expresión de asombro, a su tío también le costaba creerlo. Mejora gratis, Crow. Te dije que no escatimábamos en gastos comprando un tren en lugar de una aeronave. Es imposible que ocurra algo así, esto es rarísimo. SNCV es conocido por ser tacaño con sus mejoras gratuitas. Espera, voy a preguntar de dónde salió esto. Crow fue interrumpido por el gran altavoz que había encima. Pasajeros con destino a Port Royale. Por favor, aborden en el andén 4, gracias. Pasajeros con destino a Port Royale. Por favor. Oh, no, creo que se nos acabó el tiempo. Vamos, nunca he montado en primera clase. No siempre se puede tener mala suerte, Crow. ¿Sabes por qué hago misiones solo? Tai dijo su tío con severidad. Ruby sabía que él solo iba a misiones, a diferencia de otros cazadores, aunque nunca supo por qué. Quizás le haya traído mala suerte al dependiente, como dices, suelen ser así de tacaños. De todas formas, ya los tenemos, y si queremos llegar a Port Royale antes del anochecer, el comentario de su padre hizo que Crow suspirara en respuesta, antes de restarle importancia a sus preocupaciones. Bien. De vez en cuando me toca un poco de mala suerte. Vamos. Si pasa algo durante el viaje, ambos podemos encargarnos. Al levantarse del banco, Ruby y Ian se miraron confundidos, sin entender bien de qué hablaban. Encogiéndose de hombros, los siguieron hasta la puerta de embarque. De verdad, ¿cuántas sorpresas podía deparar un tren? Era uno de los medios de transporte más seguros de Remnants, conducir era estadísticamente más peligroso, si no recordaba mal. Al parecer, el Servicio Ferroviario Nacional de Vale había cumplido su promesa de grandeza. Ruby desconocía su historia, pero recordaba haber oído que, cuando el rey abdicó y los nobles de Vale perdieron gran parte de sus privilegios, el servicio ferroviario conservó la mayoría de los vagones de lujo. En lugar de estar reservados exclusivamente para la nobleza o para uso oficial, cualquiera con dinero suficiente para comprar un billete podía usar esos privilegios durante todo el viaje. Puede que los tiempos hubieran cambiado y que los trenes se actualizaran con ellos, pero el mismo sistema seguía vigente, aunque ligeramente modificado. Al subir a su vagón, resultó que sus 4 billetes los repartían en el primer y segundo piso. De media, los trenes de Remnant eran más grandes que los de Iron Blood, de hecho, de cualquier otro lugar de su antiguo mundo. Probablemente debido a los Grimm, si solo estaba adivinando, los trenes debían estar legalmente protegidos por algún tipo de defensa, ya fueran cazadores o torretas automáticas. Y esa es mi habitación, parece que no hay nadie más aquí. Nos vemos después de que escaneen nuestros billetes, espero que tampoco haya nadie en la tuya, dijo Crow. Ruby echó un vistazo al interior de su cabina, la decoración recordaba la majestuosidad de trenes anteriores, probablemente conservada por demanda popular. Asintiendo, Ruby bajó del vagón hasta la última habitación de su coche. No había muchas habitaciones de primera clase disponibles en este tren, aunque debería alegrarse de que su viaje fuera cómodo. Al abrir la puerta, fue recibida por una habitación cómoda y lujosa. Tales cosas solían estar reservadas para los oficiales de alto rango, mientras que los soldados rasos o reclutas no tenían ni la mitad de lujo que eso. Incluso le tenían preparada una botella de champán de cortesía. Sin darle importancia, Ruby fue a guardar su equipaje en el compartimento superior, pero las puertas corredizas se abrieron de nuevo. Probablemente era el otro pasajero de su cabina, a diferencia de otras primeras clases, el sistema en este tren funcionaba a la antigua usanza, donde, a menos que se especificara, se podían asignar habitaciones a otra persona si estaban disponibles. Con el deseo de limitar sus interacciones sociales, decidió mantener la calma y solo saludó a la otra persona que entraba con un simple asentimiento. En el breve instante en que miró hacia atrás, Ruby no pudo ver más allá de su sombrero de ganadero, y vestía ropa que parecía sacada de una película del oeste de Eagle Union. Esperaba que alguien que pudiera permitirse un viaje en primera clase se vistiera como una persona de la alta sociedad, no como un trabajador de rancho con chaqueta vaquera incluida. En lugar de responder, Ruby oyó que la otra pasajera subía su equipaje al asiento de enfrente y se sentaba.
Si no quería hablar, el Kansen estaría encantado de devolvérselo. Hola. Espero que no te importe tener compañía en este viaje. De nada, Ruby dijo rápidamente y empezó a sentarse, no sin antes darse cuenta de que acababa de responder en el idioma de la Marina Real. Porque la persona frente a ella preguntó en ese idioma, aunque con un acento diferente. Solo había una persona en Remnant que lo hablaba, y no había forma de que en el ella estuviera allí por casualidad. La otra persona también se dio cuenta, y resultó que conocía a Ruby mucho mejor de lo que creía. De hecho, eran prácticamente iguales, con la única diferencia de que Ruby era un acorazado, mientras que ella era un portaaviones. Hola compañero, es un hermoso día para un viaje en tren por el continente, ¿verdad? Comillas, porque Ruby tensó la voz al decir eso, más por la incredulidad que sentía por lo que veía. Ruby estuvo a punto de sacar su guadaña, pero recordó que estaba en un vagón de tren algo estrecho. Frente a ella estaba Beises Chmee, con vaqueros, camiseta y chaqueta vaquera. Todo ello rematado con un sombrero blanco de ganadero que la hacía parecer la típica vaquera de Eagle Union por la que su país era tan famoso. Esto era peor que un ataque de los Grimo que su tren se descarrilara. Y ni siquiera habían salido de la estación. Bueno, si me preguntas por qué estoy aquí. ¿Sabías que SDC posee una participación del 20% en SNCV, principalmente por su capacidad de transporte? Así es como se transportan los suministros de polvo de Vale desde las minas de Solitas hasta la humilde tienda de tu ciudad. No me costó nada hacer 1 o 2 llamadas y conseguir 5 billetes de primera clase sin problema. 5, el tío Crow tenía razón después de todo. Sí. Puede que tenga muchísimos privilegios, pero no me acuses de tacaña. No debería acaparar todo ese lien si se puede usar. Comillas, le dedicó una sonrisa con los dedos como pistolas, su anterior peinado suelto estaba atado a 2 coletas como un disfraz burdo. Eso incitó a Ruby a hacer otra pregunta, una para la que, irritantemente, también tenía respuesta. Comillas, ¿cómo encontraste? Coma un secreto, ¿veis? Con tristeza, miró la mochila de Ruby por una fracción de segundo, pero eso le bastó para darse cuenta de lo que la delataba. Rebuscando en su mochila, encontró la causa y la mostró como lo haría un abogado al presentar pruebas ante un tribunal. Comillas, adiós a los regalos, agarró con fuerza el Elcad que se suponía era un amuleto de buena suerte, con solo un mínimo de fuerza, Ruby podría haberlo convertido en chatarra. Levantando ambas manos hacia ella, Base le indicó frenéticamente que se detuviera. Espera, un momento. No es culpa del pequeño. Acabo de sentir una señal en Vale y me di cuenta de que eras tú en la ciudad, así que bajé rápidamente del hotel y planeaba darte una sorpresa. ¿Cómo podría Ruby olvidarlo? Los cazas de la Unión Águila tenían radio incorporada, su tecnología de radar era la mejor en comparación con las otras facciones. Una cosa llevó a la otra y te vi entrar a la estación central de Vale. La verdad es que me sorprende que no me vieras antes. Supongo que mi disfraz sí funcionó, ¿no? Ni siquiera empieces, bueno. ¿Qué voy a hacer contigo? Había una gran ventana en su habitación y Ruby estaba dispuesta a usarla, no como si un Kansen pudiera resultar herido por algo tan trivial. Los acorazados solían superar a los portaaviones en las competiciones de fuerza. ¿Podríamos hacer un viaje divertido juntos? Claro, tu familia está afuera, pero se nos ocurre una excusa válida. Comillas, ¿nosotros? Aquí no hay un nosotros. Voy a Port Royale por un asunto personal, no necesito que me acompañe alguien como tú. Un solo acorazado me basta. Ruby se detuvo, ya había revelado demasiado. Por desgracia para ella, Base fue lo suficientemente astuto como para darse cuenta. Oh. ¿Eso significa que planeas desmantelar tu casco? ¿Seguro que no necesitas mi ayuda? Tengo docenas de aviones a mi disposición, todos los cuales pueden ayudarte con lo que necesites. No pensarás en serio conformarte solo con tus hidroaviones, ¿verdad? Para enfatizar su punto, el Elcad que Ruby llevaba en sus manos despegó y voló a su alrededor. Aunque le costaba admitirlo, encontrar a la tribu Bramben sin duda sería más fácil con ella cerca. Un escuadrón podía cubrir más terreno que 10 versiones de producción en masa. Sin embargo, Ruby no iba a ceder tan fácilmente, sobre todo considerando que había otros factores en juego. ¿Y estás dispuesta a seguirme, a Anima, debo añadir, donde podríamos estar semanas? Eso sin contar que se suponía que era un asunto personal, pero no tienes gente en Vale que te extrañe. Tu molesta e insistente hermana, por ejemplo. Qué curioso que lo menciones, la llamaron a Atlas por 1 o 2 semanas, al parecer, por órdenes del general Ironwood. Mi tía es la única que está en Vale, pero está ocupada trabajando con el consejo.
Podría mencionar que estoy haciendo excursiones y estaré fuera 1 o 2 semanas. A diferencia de mi hermana, ella sí confía en que estaré sola, si algo sucede, tengo mi apariencia y aura, además de todo el arsenal de un portanaves clase Essex, pero ella no lo sabe. Qué conveniente, Ruby no hizo ningún intento de ocultar sus sospechas. ¿Sabes? Si de verdad no quieres que vaya, no forzaré la situación. De todas formas, tenía pensado visitar Port Royale. Lo que no se dijo fue que Ruby perdería su ayuda en la búsqueda de la tribu Brahmin. Probablemente no habrían tenido problemas sin ella, pero al mismo tiempo, había que considerar la entrada de Jan en Beacon, así que lo ideal era terminar esto lo antes posible. El hecho de que Ruby lo considerara seriamente decía mucho sobre su falta de recursos. Atrás quedaron los días en que contaba con una flota completa de refuerzos si era necesario. Ahora bien, no sé exactamente qué haces en Anima, pero te ofrezco mi ayuda, que incluye los recursos del mayor conglomerado de Remnant. Hay pocas cosas que el SDC no pueda alcanzar, de alguna manera. Base lo dijo con convicción, y Ruby supo que probablemente decía la verdad. El polvo era parte de la vida cotidiana de todos en Remnant, sin excepciones. Aunque a Ruby le dolió decir las siguientes palabras, podría ser tan amable de pedirle ayuda a un yankee si fuera por su familia. Respirando hondo, Ruby dirigió una mirada acerada al portaaviones de apariencia inocente, era mucho más astuta de lo que esperaba. Tengo condiciones. Primero, no te reveles ante mi familia. Me seguirás cuando estemos en marcha, en el mar o en el lago, sin embargo, tu existencia debe mantenerse en secreto. No quiero que sepan que hay más Kansen en Remnant. Ay. No conocí ya a tu tío y a tu hermana. ¿Cuál es el problema? Ruby odiaba tener razón, pero el problema era completamente distinto. El problema con los secretos era que cuanta más gente los conocía, más fácil era que se filtraran. Llevarse los secretos a la tumba solo funcionaba si esa persona era la única que los conocía. Les expliqué que soy el único Kansen en Remnants, y tú haces que la verdad que les he contado, sea complicada. Tampoco puedo llevarte como veis Schnee, porque, francamente, eso sería extraño e irresponsable. Llevo tinte rubio y puedo imitar muy bien a Ornette, mi hermanita. Si eso te tranquiliza, también puedo encontrarme contigo en Anima como peón de campo itinerante. Por favor, no. En realidad, la idea puede revisarse, pero ese no es el problema. El problema es, ¿cómo iba a describirlo Ruby? ¿Estaba visitando a un familiar? Técnicamente, así era, no es que llamar familiar a un líder de una tribu de bandidos fuera algo que quisiera hacer, pero hasta el momento no se le ocurría otra cosa. Mi familia y yo visitaremos a un pariente. No deberías estar presente cuando eso suceda, pero cualquier otro momento está bien. Ruby pensó en algo más que añadir y enseguida recordó algo muy importante. Seré el líder de esta operación, así que aceptarás cualquier orden y la cumplirás al pie de la letra, ¿entendido? Comillas sí, comandante Rose Base la saludó con el saludo de la Unión del Águila, aunque su expresión era todo menos seria. Ruby no tenía garantías de aceptar, pero el atractivo de contar con múltiples escuadrones de aviones ayudándola en su búsqueda era demasiado tentador como para dejarlo pasar. Solo por esta vez, quizás en un pasado nostálgico que nunca existió, podría navegar junto a alguien que fue enemigo en el pasado. Esa era la misión original de Azur Lane, ser una organización capaz de luchar por el bien común de la humanidad, independientemente de sus respectivas naciones. Al oír la bocina exterior, señalaron la partida de su tren y el comienzo de su viaje, que esperaban fuera rápido. Ahora con un miembro adicional. ¿Qué tinte de pelo crees que se parece más al de Igel? ¿El rubio miel o el rubio dorado? Tampoco. ¿Necesitas ayuda? Teñirse el pelo sola es molesto. Comillas sí. ¿Te estás ofreciendo a ayudar? Sí, quiero que tu disfraz esté listo lo antes posible. Base sonrió con ironía, como si supiera algo que desconocía Cla. Fin de capítulo. Comillas, ¿cómo puedo sacarme esta mierda rubia de encima? Por mucho que Ruby se frotara, se le pegaban manchas del tinte rubio que Base usaba en las palmas. Durante la mayor parte del viaje, Ruby había ayudado a Base, algo de lo que luego se arrepintió. El problema de teñirse el pelo era que, cuanto más largo era, más tardaba el proceso. A veces tuvo que excusarse para cenar con su familia, pero por suerte no le preguntaron por su nueva compañera de camarote. Tienes que lavarlo, con el tiempo. Qué raro, las pocas veces que me teñí el pelo en Atlas no me parecía tan pegajoso, quizás sea por la humedad de aquí.
Tras algunos retoques más en su atuendo y rostro, junto con unas gafas falsas que tenía sospechosamente preparadas, la única similitud con Beiseschne ahora eran sus ojos, pero incluso eso podría considerarse una coincidencia. Comillas, ¿te teñiste el pelo antes en Atlas?, preguntó Ruby, permitiéndose la curiosidad esta vez. No todos los días se hablaba con una de las personas más ricas de Remnant. Sí, algunas veces, pero normalmente nunca rubia. Si te encuentras encerrada en una urbanización del tamaño de 1 o 2 manzanas, incluso tú podrías empezar a explorar formas alternativas de aliviar el frío y la soledad. Yo incluso me he escabullido hasta Atlas, normalmente al amparo de la noche. No se lo digas a mi hermana, me mandaría un guardaespaldas si se enterara. ¿No sería ese tu padre? Base sonrió, algo inusual. Oh, a él, no le importa del todo. Ahora tiene a Whiteley, mi hermano menor, como su verdadero heredero. Lo que yo haga ya no es asunto suyo. Ruby captó el mensaje y no preguntó más. Tenía sus propios asuntos familiares de los que preocuparse. Bien. Deberíamos estar cerca de Port Royale. ¿Necesitas una copia de mis cartas o tienes las tuyas? Compré un sistema CTPS en miniatura hace unos días, también tiene una función para embarcaciones pequeñas. Obviamente, ninguno de los dos somos pequeños, pero para cruzar el mar hasta Anima debería ser suficiente. Iba a usarlo para navegar por Vale, pero esto es mucho más emocionante. Espera, ¿no usas uno? No. Nunca lo necesité, confiaba en cartas náuticas de eficacia comprobada, en lugar de algo que requería una conexión constante con las torres del CCT, aunque también se debía en parte a la paranoia de que pudieran rastrearla. No, cuestan tanto, más o menos lo mismo que una buena lancha rápida. ¿Has estado usando mapas todo este tiempo? Ya no estamos en la Gran Guerra. Comillas, cual Remnant tuvo una gran guerra, pero estaba lejos de ser la gran guerra de su antiguo mundo. ¿Sabes? Te daría el mío, pero prefiero confiar en algo que se actualice con regularidad. Parece que llegaremos pronto a Port Royale, ¿por qué no intentas conseguir uno antes de que partamos? Paso. Sigue el plan, funcionará. El plan consistía en zarpar al amparo de la oscuridad, a una distancia considerable de Port Royale. Estaba segura de que la ciudad y las autoridades locales se sorprenderían y molestarían mucho al ver a 2 buques de guerra importantes aparecer en su puerto local a plena luz del día. Esto les daba exactamente unas pocas horas para abastecerse de provisiones y tener todo listo antes de la travesía. Fiel a su palabra, comenzaron a llegar a Port Royale Central, el destino final de la ruta. Miró el reloj y vio que aún les quedaban 1 o 2 horas para el atardecer. Pueblos más pequeños como este cerraban sus tiendas antes, así que debían moverse con rapidez. Tomó su equipaje y comprobó si el pasillo estaba despejado antes de volverse hacia su aliado. Sigue el plan. Si todo va bien, nos registraremos usando la radio de nuestro barco a medianoche, en la misma frecuencia que te di. También podrías enviar un mensaje usando el ELCAD que te di si te preocupa tanto el silencio de radio. Coma solo si es necesario. Disfruta de Port Royale mientras tanto. ¿Te apetece explorar más de Vale? No. Comillas, y lo vuelvo a hacer sola, Yuppie. Por desgracia, las circunstancias lo exigieron. Saliendo de su camarote y dividiendo sus vidas, Ruby se dirigió al andén para buscar a su familia. Parecía que era la última en salir, los demás ya estaban allí, esperando. Hola Rubes. Qué dulce. ¿Sabías que primera clase significa que tienes un mayordomo dedicado o algo así? Yo tenía como 3, bueno, solo una Strawberry Sunrise. Oí que los 3 los pediste, Ian. Por lo que a mí respecta, tu cupo para este viaje se ha agotado, dijo su padre con franqueza, ignorando la mirada de desesperación en el rostro de su hermana. En fin, todos tuvimos un viaje agradable, considerando todo, podría acostumbrarme a viajar así. Sí. Casi esperaba que apareciera una bandada de nunca más, supongo que tengo algo de buena suerte de vez en cuando. Si tan solo pudiera convencer a Glinda de que me dejara tomarlos de vez en cuando, me levantaría la moral. La bebida de cortesía en el bar también fue bienvenida, y tú, Ruby, te oí hablando con tu compañera de cabaña. ¿Hiciste una amiga tan rápido? Resistiendo el impulso de patearle las rodillas, Ruby negó con la cabeza. Estábamos intercambiando bromas, eso era todo. Además, ¿no es el tren una de las formas más seguras de viajar? Estadísticamente, es más probable que Green te embosque conduciendo que en tren. La clasificación de seguridad en viajes, de menor a mayor probabilidad de ser atacado, rondaba entre tren, aire, mar y, finalmente,
carretera, la puntuación de este último era mayor cuanto más lejos se estaba de los asentamientos más grandes. Nunca digas nunca, chico. ¿Viste a nuestro equipo de defensa de los cazadores? Parecen recién graduados, no habrían hecho nada ante un ataque de la horda. Probablemente por eso estén aquí, Crow. Todos los veteranos están tomando las rutas más peligrosas, pero no debería hablar de eso ahora. Entonces, Ruby, ¿a dónde vamos ahora? Cena y provisiones. El viaje durará aproximadamente 4 días y 3 noches. Si no nos topamos con ningún barco mercante por el camino, llegaremos a Argus sin problemas. He oído que había un barrio mistraliano en Port Royale, deberíamos empezar por allí. La cocina mistraliana era algo a lo que todos estaban acostumbrados, aunque la comprensión de su padre sobre los detalles culinarios a veces era cuestionable. El propio Vale solía servir versiones muy modificadas, adaptadas a los gustos locales de Balea, solo durante sus viajes a Mistral Ruby pudo probar la auténtica comida. Salvo aquella vez que pidieron un tazón de ramen de tamaño cómico durante su última visita, estaba segura de que no era auténtico ni mucho menos. Sin ningún desacuerdo, partieron hacia el barrio de Mistral. Una pena tener que irse tan rápido considerando el carácter histórico de la ciudad, pero no estaban allí de vacaciones. Tenían que encontrar a un clan de bandidos. Resultó que encontrar el barrio mistraliano fue relativamente sencillo. Port Royale no era una ciudad muy alta según la mayoría de los estándares, así que solo tuvieron que seguir el gigantesco Paifán que se destacaba en el horizonte. No era de extrañar, ya que la mayor parte del comercio entre Vale y Mistral se realizaba por aquí, siendo las conexiones ferroviarias con el resto de Sanus el factor más importante. Por lo tanto, incluso antes del inicio de la Gran Guerra, este puerto era un punto clave de contacto entre los dos continentes. Sin embargo, los tiempos cambiaron y, a medida que el transporte aéreo se generalizó, la importancia de Port Royale disminuyó, obligándolos a buscar otras fuentes de ingresos. Un ejemplo claro. Creo que esto es solo una atracción turística. Vaya, ¿te parece? En fin, Tai, vamos a buscar algo de comer y vámonos. Cuanto antes lleguemos a Mistral, mejor comida tendremos. Al adentrarse un poco más, Crow tenía razón, este lugar tenía más turistas baleanos que mistralianos. Al igual que el barrio mistraliano de Vale, para entonces se había convertido en un lugar más orientado a los baleanos que a los mistralianos. Una lástima, pero podían intentar conseguir el menú secreto en esos restaurantes si lo pedían amablemente en uno. En el centro de la calle, había un monumento de piedra, por curiosidad y por su parecido con el del casco antiguo de Vale, Ruby fue a echar un vistazo más de cerca. Comillas, ¿qué dice esto? Se inclinó para mirar más de cerca y de inmediato frunció el ceño. Comillas, ¿Rubes? Que miras, su familia la alcanzó, y decidió que leer la inscripción en voz alta era suficiente respuesta. Este monumento está dedicado a los colonos mistralianos asesinados durante la masacre de Port Royale al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Ah, comillas, wow. Se oscureció muy rápido. Sí, después de que comenzara la guerra, muchas ciudades del este de Sanus, con población mistraliana, no los aceptaron muy bien. En las posesiones de Sangre de Hierro en el lejano oriente, sucesos similares ocurrieron en las tierras del Imperio del Dragón. Aunque esto ocurrió antes de la creación de Ulrich, ese evento bastó para que la facción menor se distanciara de Azur Lane durante algunas décadas, lo que le dio a Sangre de Hierro una amplia oportunidad para extender su influencia en la región. Eran solo una de las muchas facciones que existían en la región por aquel entonces, todas buscando consolidar su idea de imperio. Y ahora es una atracción turística, qué divertido. Nos vamos, no sé cuándo cerrarán las tiendas esta noche. A diferencia de las tiendas en muchos pueblos de Mistral, donde abrían hasta altas horas de la noche, muchos de los establecimientos de Vale empezaban a cerrar después del anochecer. Por eso solían volver a Mistral en Año Nuevo, cuando el ambiente festivo se sentía con más intensidad en comparación con la tranquilidad de Patch. Esperen un momento, recemos una breve oración por los difuntos. Pronto regresaremos a Anima, y somos una familia mistraliana de sangre, aunque vivamos en Patch. Su padre juntó las manos en señal de oración, un gesto tradicional para rezar por los difuntos. Ruby la siguió, en el santuario familiar de Patch, lo había hecho por los antepasados de la familia Xiaolon, así como por su madre. Incluso en esta era tecnológica, la fe y la creencia no escaseaban, ni mucho menos, así era aquí, como en su antiguo mundo. Que vuestros más valientes se encuentren en los cálidos salones de Bayaya. Ruby ofreció su propia oración de Sangre de Hierro,
tradicionalmente rezada para honrar a los difuntos caídos en batalla. ¿HM? ¿Qué dijiste, Ruby?, preguntó Jan. Desde su perspectiva, escuchó a su hermana menor murmurar en un idioma desconocido. Una simple plegaria de sangre de hierro para que los difuntos encuentren consuelo en los salones de Odín. Ah, perdón, él es la deidad principal de los dioses en los que cree Sangre de Hierro, al menos la mayoría. La parte sur de Sangre de Hierro seguía la fe del único dios verdadero, mientras que el norte seguía a los dioses antiguos, también era la fe de Iris Libre y el imperio de Sardegna. La Marina Real y la Unión del Águila también creían en el mismo dios, sin embargo, sus prácticas eran diferentes, por ejemplo, no tenían un papa que guiara a sus fieles. Base llevaba un collar con una cruz antes, pero ninguno de los dos hablaba de fe. A los ojos de aquellos fieles, Ruby probablemente era una pagana. Aunque esto creó una dinámica extraña en las fuerzas armadas de su nación. El ejército de la Sangre de Hierro seguía principalmente al único dios verdadero, mientras que la armada seguía principalmente a los dioses antiguos. Era de imaginar la tensión que a veces existía entre ambas organizaciones. Entonces, ¿aún sigues esa religión?, no preguntó Crow, algo incómodo. Podría decirse que es una práctica cultural, no es que yo sea quien diga en qué debería creer la gente. Pero sí, si sigo alguna religión, sigo la sabiduría de los dioses antiguos. Aunque sea la única que los conozca en Remnant. Quizás la otra Kansen de la que se separó antes estaba en una situación similar, pero eso requería preguntarle personalmente, algo que Ruby no planeaba por ahora. Bueno, en ese caso, ¿por qué no haces una ofrenda antes de irnos? Si es que eso forma parte de tus creencias, no, sugirió su padre, y Ruby consideró la idea innecesaria. Sin embargo, antes de que pudiera responder, oyó a un par de cuervos graznando desde el Paifang. Todo lo que iba a decir se desvaneció al instante. Bien, haremos una ofrenda. Una ofrenda a Ejir bendecirá nuestra travesía por mar. El Jotun era el estandarte al que la mayoría de los marineros rezaban para un viaje seguro, no debía confundirse con la otra Ejir, que era una Kansen, aunque también había marineros que le rezaban en Sangre de Hierro. Por razones completamente diferentes. Genial. Entonces, ¿qué necesitas para hacerlo? No sé si este pueblo tiene lo que necesitas, pero podemos arreglárnoslas. Necesito un pollo vivo, un cuenco para la sangre, cerveza fuerte y una cebolla. Y miel, si la tienen. Preferiblemente natural, no procesada industrialmente. Su padre, su tío y su hermana la miraron con cara seria, quizá con la esperanza de que bromeara. El silencio se prolongó durante 12 segundos hasta que ella intentó aclarar algo. La cebolla se puede sustituir por otras verduras de raíz si es necesario. Sí, no nos preocupa la cebolla, Ruby dijo su tío con franqueza, retrocediendo un paso mientras ella lo fulminaba con la mirada. Preguntaron sobre las prácticas de Sangre de Hierro, y Ruby les dio exactamente lo que querían, porque la miraban de forma extraña. Al final, tras muchas idas y venidas, optaron por un ritual modificado que no requería sacrificio animal. Ruby no sabía de qué se quejaban, el pollo habría sido usado en su cena más tarde esa noche, así que simplemente dejaron que el carnicero matara al animal. Quizás fue un desaire a los dioses, pero hasta el momento su navegación parecía transcurrir sin incidentes. Abordaron con éxito una lancha auxiliar, se alejaron del puerto de Port Royale, subieron al barco principal sin ser detectados y ahora navegaban en paralelo a las principales rutas marítimas. Desafortunadamente, eso no solucionó el problema de que la nueva tripulación de Ruby tuviera sus propias opiniones sobre qué actividades estaban disponibles para ellos en este viaje. ¿Cómo que no son gratis? Están aquí mismo. La última vez que su familia visitó su barco, logró alejarlos del baúl de las migajas. Esta vez, sin embargo, su tío logró ver la parte decorada del barco desde el final de un pasillo, lo que la obligó a llevarlos allí. Al igual que Roman y los gemelos de hacía unos días, no les estaba concediendo el privilegio de la gratis a nadie, ni siquiera a su familia. Estos no son gratis. Acepto el pago por ellos, solo un gravamen, tenlo en cuenta. ¿Comillas qué? Ah, ya entiendo. ¿Es esto algo limitado? Si es así, supongo que tiene sentido que paguemos. No, ellos vuelven después de un rato. El cigarro que Torchwick había pagado también había regresado. Ruby no sabía cómo funcionaba, pero el puro completo ya estaba en la tienda, como si nadie lo hubiera robado. Entonces, ¿por qué no podemos tomar algunas? O sea, considéralo una oportunidad para conocer tu nueva cultura, dijo Crow.
Ruby no lo ignoró, acercándose cada vez más a los gabinetes de bebidas espirituosas. Es el principio del baúl de las cosas, si yo doy gratis, ¿qué te impide pedirme todo? Eso no suena mal, Ruby, ¿sabes cuánto puede costar esto en Patch? ¿Cómo estas cositas de chocolate, porque están junto a la medicina? Comillas. Ian levantó un paquete ricamente decorado, el hecho de que estuviera escrito en sangre de hierro significaba que no podía entender que no se refería solo al chocolate. Ruby se lo quitó rápidamente de la mano y lo guardó con cuidado en el armario, ignorando sus protestas. Para tu información, eso no es solo chocolate. ¿Cómo llegó aquí? No debería estar en posesión del ejército, murmuró Ruby, pero decidió no hacerlo. No, escucha, algunas de estas cosas no son aptas para el consumo humano, hay algunos productos exclusivos de Kansen mezclados aquí, así que si quieres algo, primero tendré que revisarlo. Comillas. ¿Qué quieres decir con que no es apto para el consumo humano? Me vino a la mente el caso de una marinera de Eagle Union que confundió la oxicola con su versión civil, y exageró los resultados para colmo. Probable muerte. A pesar de la inquietud que mostraba su familia, el marinero de Eagle Union en cuestión no falleció, sin embargo, estuvo hospitalizado durante unos meses. Esto impulsó a Ironblood a promulgar nuevas leyes que exigían etiquetas de advertencia en productos destinados al uso de Kansen, así que no era una situación completamente absurda. Ya basta de eso por ahora, se está haciendo tarde y necesito que se instalen. Para simplificar, ahora son mi tripulación y, por lo tanto, mi responsabilidad. Sin embargo, por ahora nos dirigiremos a sus habitaciones durante los próximos días. Vengan, no querrán perderse aquí. En el camino, pasaron por varias cubiertas, incluyendo el comedor y otras áreas importantes como la enfermería. Esto también les planteó la pregunta de quién navegaba exactamente mientras estaban allí, pero Ruby ya tenía una respuesta preparada. Al pasar por la zona de literas de los soldados, Jan se asomó con expresión de horror. No me digas que vamos a dormir aquí los próximos 3 días. Podrías optar por eso. Sin embargo, creo que preferirías las habitaciones para oficiales superiores. Si yo fuera un barco normal, normalmente habría docenas de marineros descansando aquí al mismo tiempo. Un barco de su tamaño para 4 personas era exorbitante, literalmente demasiado grande para todos. El espacio total era suficiente para acomodar su casa 100 veces más. Eso sin contar los lujos presentes, como la sauna y la sala de cine. Considero abrir también la cervecería al aire libre para este viaje, pero algo así podría reservarse para el viaje de vuelta. Comillas. ¿Un festín de salchichas entonces? Entendido. Entonces, un marino cualquiera dormía aquí, mientras que los oficiales se quedaban en las camas más cómodas. ¿Y a menudo se quedaban aquí meses seguidos? ¿Por qué alguien se uniría voluntariamente a la marina para eso? Ruby no tenía respuesta, pero parecía que su tío sí. Por cierto, eso también aplica al ejército. Si alguna vez ves al director de Atlas, hazme el favor de preguntarle eso. Mira qué tonterías sobre cumplir con el deber y honor suelta. ¿Tú y James siguen peleados? Creí que se habían reconciliado hace años, preguntó su padre. A pesar de fingir interés, Ruby tenía mucha curiosidad por saber cómo conocía al general y director atlesiano. Desde luego, nunca se lo habían mencionado antes. Sí, nos reconciliamos. Luego él se convirtió en general, y entonces fue cuando dejamos de hacerlo. Eso es lo que pasa por retirarse del trabajo de campo, perderse todos los chismes jugosos. Si ese es el tipo de chismes que hacen sin mí, entonces lo consideraré una bendición. Ruby, ¿por qué nos miras así? ¿Cómo conoces al director de la Academia Atlas? Primero, conoces a Ozpin, y luego también a Ironwood. También somos amigos del director Leonard de Haven y de Theodore Insade, hay muchas cosas que no les hemos contado. Digamos que, cuando llegan a nuestro nivel como cazadores, conocen a todos los grandes nombres de la industria. Aunque no todos se llevan bien siempre, murmuró su padre al final. Ruby intuyó que había política interna en juego, algo habitual en la gestión de todas las academias principales de Remnant. Así que, en teoría, también podrías haberme hecho entrar a cualquiera de las 4 academias con solo saber, preguntó Jan, solo para que su padre desistiera de esa línea de pensamiento de inmediato. No, mal. Gunxi no se puede usar así. Además, aún así entraste en Beacon. Sí, después de pasarme una eternidad escribiendo mi carta de presentación. No oíste mis gritos de dolor. Te ayudé con eso. Su tío se aclaró la garganta deliberadamente. En realidad, Tai, lo hice.
Le pedí a Glinda que los revisara y supo al instante que ayudaste a escribirlos. No la habrían admitido en ninguna academia con una escritura así, solo digo. Comillas que. Dijiste que lo mantendrías en secreto. Entraste en Beacon, el secreto se ha revelado. Mira, mientras no falsifiques expedientes académicos ni nada, Beacon probablemente aceptará a cualquiera solo por su capacidad de combate. Además de unas cuantas buenas referencias de 2 exalumnos y de cazadores actuales. ¿Y tú, petardo? Eso lo tienes de sobra. Ruby también, si alguna vez quisiera cambiar de carrera. Dilo otra vez y te tiro por la borda. Creí que ya habíamos superado esto. Sí, pero ahora que sé que tienes todo esto, Crow golpeó las paredes de acero con el puño. Podrías ser la primera cazadora en usar artillería. De las grandes, no los lanzagranadas de guisantes. Piénsalo, es otra opción para ti. Nunca terminamos de superar la encuesta de carreras que hiciste hace unas semanas. Y seguiremos ignorándolo hasta que me gradúe de señal. Aquí están sus aposentos. Elijan el que quieran, pero no abran las ventanas cuando el mar esté agitado, no querrán despertar con agua de mar entrando. Dejó que su familia se instalara. La sensación de tener gente real dentro de su nave era bastante extraña, pero en cierto sentido, formaba parte de su diseño original. Porque, si no, cada Kansen mantendría intactos sus camarotes. La lógica dictaba que el espacio extra debía usarse para más armamento o almacenamiento de munición, pero no, los Kansen contaban con las mismas comodidades que las naves tripuladas. De lo contrario, su cubo de la sabiduría, que desafiaba la física, los había rechazado por completo como diseños. Mientras lo hacían, se disculpó y regresó al puente. El viaje duró unos minutos más, como consecuencia de una embarcación tan grande. Una vez dentro, se dirigió a la radio y la encendió manualmente. Si hubiera estado usando su aparejo, esto se habría hecho automáticamente, ineficiente, pero necesario al transportar personas. Sintonizó la frecuencia correcta y abrió el canal. Listo. Yorktown. Listo. Adelante, cambio, habían acordado usar sus antiguos nombres para estas comprobaciones de radio, y también el idioma de las Islas Reales. Nadie en Remnant lo hablaba, así que era solo una medida adicional de seguridad. Esperó unos instantes más, pero seguía sin obtener respuesta. Listo. Adelante. Actualizaciones programadas, ahora, a pesar de ser más contundente esta vez, solo recibió interferencias. Ruby estaba a punto de volver a llamar, cuando de repente sintió que alguien estaba con ella en el puente. Apagó la radio de largo alcance y se dio la vuelta rápidamente, solo para encontrar al tío Crow, precisamente en su puente, con aspecto de estar muy perdido. Debería haber sido imposible que se colara, incluso siendo un cazador veterano, así que ¿cómo? Oye. Iba a ducharme, pero me di cuenta de que no había champú antes. ¿No tendrás champú para uso humano en esa tienda? Comillas, ¿cómo? No importa, no deberías estar aquí arriba, se dispuso a acompañar a su tío a la salida, pero él se mostró más escurridizo de lo previsto. Oh, oye, vamos. No he estado en esta parte de ti, bueno, no voy allí. Me refiero a esta parte de tu barco todavía. ¿Qué haces aquí? ¿No dijiste que podías navegar esta cosa mientras dormías? Sí, solo estaba revisando unas cartas náuticas, vamos por buen camino, si quieres saberlo. Ya que estás aquí, puedes ver cómo termino mis comprobaciones finales, solo falta una simple prueba de funcionamiento del radar. Ruby mintió descaradamente, no hacía falta una prueba de funcionamiento del radar. Sabía de memoria que si su radar estaba averiado, no hacía falta una comprobación. Sin embargo, fingió hacer el gesto de pulsar interruptores, solo para sellarlo. Al salir de Port Royale, tenía el suyo apagado, era una práctica habitual por si algún escáner buscaba señales que rastrear. Se suponía que debía volver a encenderlo en alta mar, pero atender a su familia era prioritario, así que lo olvidó hasta ahora. Ayúdame a vigilar el radar. Si da una vuelta completa con normalidad varias veces, significa que funciona a la perfección. Dándole a su tío algo que hacer, regresó a la sala de radio y envió un código Morse sin pensarlo 2 veces, con la esperanza de que los demás Kansen lo captaran y no enviaran un escuadrón de cazas a buscarla ni nada por el estilo. Sin embargo, en cuanto terminó el mensaje, o la llamada de su tío desde afuera. Oye, Ruby. ¿Se supone que esta cosa tiene un punto en el lateral? Dejándolo todo, salió corriendo de la sala del radar y se dirigió a la pantalla. Con la vista clavada en ella, sintió que la señal del radar regresaba, como si fuera positiva. Con una orientación de 90 grados,
La observó una vez más y descubrió que el punto se movía paralelo a ella. Peor aún, era grande, aproximadamente del tamaño de un buque de guerra. Está bien, chico. Puede que no sea un experto en radares, pero ese punto significa que probablemente algo esté cerca de nosotros, ¿verdad? Mentir no le serviría de nada, y asintió. Si esta era la idea de Weiss de seguirla de cerca, quizá necesitaba un recordatorio para mantenerse fuera del alcance de la artillería. Sus cañones secundarios comenzaron a girar. Desde el puente, solo se oía un zumbido bajo, pero debería haberse sentido en toda la nave. De nuevo, esperaba que Weiss captara el mensaje, no iba a disparar esos cañones, sino a usarlos para engañar. Probablemente sea un carguero. Parece que no nos ha visto, pero le apuntaré con las armas por si acaso. Tendremos que escabullirnos sigilosamente. Maldita sea, pensé que esta ruta estaba vacía de buques mercantes, así que ¿cómo? Ruby. No creo que sea un carguero. Crow le puso una mano en los hombros, con expresión seria. Comillas, ¿podrías hacerme un favor y usar esos reflectores justo en el momento? Frunció el ceño. Algo así expondría a Weiss inmediatamente. Comillas, ¿y a nosotros? No, nos escabulliremos discretamente. Hazlo, chavala. Si me equivoco, estaré sobria todo el viaje. Su tío no parecía resignarse. Respiró hondo y apuntó el reflector deliberadamente hacia abajo para no exponer la cubierta de vuelo. Con suerte, podría distinguirla como un carguero o algo similar desde esa distancia. Encendiendo solo un reflector, en lugar del casco gris acero que Ruby conocía, encontró algo que parecía ser. Comillas, es un iceberg desde su punto de vista, los reflectores reflejaban grandes picos blancos que sobresalían del mar. Sin embargo, al observarlos más de cerca, los picos blancos se movían sobre las olas, surcando el agua como un atún. Solo que el atún nunca fue tan grande. El instinto se apoderó de ella, y sus 4 baterías principales también empezaron a girar. Esta vez el sonido llegó al puente con bastante facilidad. Todas las puertas exteriores se cerraron de golpe, incluida la del puente. Ruby había comenzado el cuartel general sin tripulación, pero no importó, pues había un Grim del tamaño de un buque de guerra justo a estribor. Espera, Ruby. No dispares. Sus proyectiles AP ya estaban cargados, y ahora su tío le decía que esperara. Se dio la vuelta y no dejó de poner a cero sus baterías principales mientras lo miraba con fiereza, pero él parecía tener una respuesta esperándola. Escúchame, confío en ti para navegar y operar esta cosa, pero ahora tienes que confiar en mí, esa cosa de ahí fuera. No es un Grim normal, es lo que los cazadores llamamos un Grim anciano, no atacarán sin una buena razón, y si le disparas, le estás dando todas las razones para dar la vuelta y hundirnos. Ruby no titubeó, todo su entrenamiento en los recuerdos de Ulrich gritaba que comenzara a disparar, sin embargo, el tono desesperado de su tío fue suficiente para que dudara. ¿Cómo qué es esa cosa? Sin duda, un Leviatán, homónimo del Grim clase Leviatán. Al igual que los buques de guerra tienen clases, los Grim tienen las suyas. Para que lo entiendas, es un acorazado súper brillante, no te metas con él. Solo se ha avistado una docena de veces en las últimas décadas, y en cada ocasión, no quedaron muchos supervivientes para contarlo. Preferiría que viviéramos y contáramos la historia con una copa dentro de muchos años. ¿Puedes hacer eso por mí, chaval? Comillas, ¿y qué quieres que haga? Esperar a que cambie de rumbo para hundirnos. Quiero que esperes y observes si, y solo si, decide que somos una molestia, entonces puedes empezar a disparar. Y créeme, más te vale dispararle con todas tus fuerzas. Ruby mantuvo el fuego, con una sola orden, y una salva completa de proyectiles AP podría llover sobre la enorme bestia. Pasó 1 minuto, luego 2, y antes de que transcurriera el tercer minuto, comenzó a alejarse nadando. El punto en su radar se alejaba cada vez más, sin embargo, para mayor seguridad, activó su sonar. El sonar también muestra señales claras, tenemos claro, las torretas principales seguían apuntando hacia el Leviatán, pero cada vez era más evidente que se alejaba nadando. La última vez que lo vi fue cuando cursaba 4º año en Beacon, cerca de Argus, por un viejo pescador. Todos pensábamos que estaba loco, pero bueno, resulta que probablemente tenía razón. Vaya, qué mala suerte tuvimos al encontrarnos con una criatura tan legendaria. Crow se atragantó al oír la palabra mala suerte, pero se recuperó rápidamente tras un trago de su petaca. Sí, voy a necesitar más de eso esta noche. Siempre dije que no sabían que había ahí fuera, debería haberle sacado una foto a Ozpin para restregárselo en la cara. Ruby, duerme un poco esta noche, ¿sí?
Como dijiste, hay una probabilidad entre 1.000.000 de encontrarnos con esa cosa. Supongo que tuvimos suerte esta vez. Crow se dio la vuelta para irse, evidentemente ya había tenido suficientes emociones por un día. Sin embargo, antes de que pudiera salir, Ruby le hizo una pregunta, comillas, porque nunca supe de esto en la escuela ni en la televisión. Un crimen de ese tamaño debería ser, como mínimo, un asunto público. En realidad, ya tenía una probable respuesta a esa pregunta, y su tío la acababa de confirmar. Comillas, mostrar a Grimm gigantes a todos con quienes ni siquiera los cazadores quieren meterse. Eso hará maravillas para alejar las emociones negativas. No estoy de acuerdo, pero bueno, ¿qué puedo hacer un ciudadano de a pie como yo? Voy a contarles a los demás lo que pasó, no tarden mucho aquí arriba. Dicho esto, Crow abandonó el puente. Ruby se aseguró de que volviera a las cubiertas inferiores antes de relajarse. En circunstancias normales, podía intuir la ubicación aproximada de la gente en su nave basándose en los objetos con los que interactuaban. Por ejemplo, Jan y su padre intentaban desesperadamente subir las escaleras para ver qué ocurría, pero navegar la nave resultó ser un desafío mayor de lo que se había imaginado. ¿HM? ¿Es esto? Agachándose, vio un objeto negro en el suelo iluminado por la luz de la luna. Tras examinarlo mejor, descubrió que era la pluma de una avenida. Era de un negro intenso, lo que significaba que podría pertenecer a un cuervo, pero la pregunta era cómo había logrado subir a bordo. Lo tiró a la basura y lo atribuyó a que alguien lo había arrastrado, o al viento que lo había traído desde un ave que pasaba. Al encender nuevamente la radio, esta vez pudo escuchar otra voz en la frecuencia, mucho después de lo previsto. Ulrich. Necesitar más de eso esta noche. Siempre dije que no sabían que había ahí fuera, debería haberle sacado una foto a Ozpin para restregárselo en la cara. Ruby, duerme un poco esta noche, ¿sí? Como dijiste, hay una probabilidad entre 1.000.000 de encontrarnos con esa cosa. Supongo que tuvimos suerte esta vez. Crow se dio la vuelta para irse, evidentemente ya había tenido suficientes emociones por un día. Sin embargo, antes de que pudiera salir, Ruby le hizo una pregunta, comillas, porque nunca supe de esto en la escuela ni en la televisión. Un crimen de ese tamaño debería ser, como mínimo, un asunto público. En realidad, ya tenía una probable respuesta a esa pregunta, y su tío la acababa de confirmar. Comillas, mostrar a Grimm gigantes a todos con quienes ni siquiera los cazadores quieren meterse. Eso hará maravillas para alejar las emociones negativas. No estoy de acuerdo, pero bueno, ¿qué puedo hacer un ciudadano de a pie como yo? Voy a contarles a los demás lo que pasó, no tarden mucho aquí arriba. Dicho esto, Crow abandonó el puente. Ruby se aseguró de que volviera a las cubiertas inferiores antes de relajarse. En circunstancias normales, podía intuir la ubicación aproximada de la gente en su nave basándose en los objetos con los que interactuaban. Por ejemplo, Jan y su padre intentaban desesperadamente subir las escaleras para ver qué ocurría, pero navegar la nave resultó ser un desafío mayor de lo que se había imaginado. ¿HM? ¿Es esto? Agachándose, vio un objeto negro en el suelo iluminado por la luz de la luna. Tras examinarlo mejor, descubrió que era la pluma de una avenida. Era de un negro intenso, lo que significaba que podría pertenecer a un cuervo, pero la pregunta era cómo había logrado subir a bordo. Lo tiró a la basura y lo atribuyó a que alguien lo había arrastrado, o al viento que lo había traído desde un ave que pasaba. Al encender nuevamente la radio, esta vez pudo escuchar otra voz en la frecuencia, mucho después de lo previsto. Ulrich. Pasa. Hay un Grimm gigante de clase Leviatán. Ya se fue, Yorktown. Llegas tarde. Oh, quiero decir, ¿al menos no me descubrieron? Al final de este viaje, que veis fuera descubierta sería la menor de sus preocupaciones. Fin de capítulo.